Vamos a ponernos en la piel de un emprendedor. ¿Cómo empezamos? El primer paso y fundamental, tener un software. El segundo, un asesoramiento financiero. No basta solo con cumplir con la parte legal, es fundamental tener un asesor externo o una gestoría. ¿Crearíamos un presupuesto? El presupuesto tiene que estar desde el día -2. Antes de comenzar el negocio, los emprendedores cuando inician un proyecto creen que son Steve Jobs y que van a reventar el mercado en el primer día. Al comenzar, creo que es ser conservador. ¿Cuáles son el ABC durante ese primer año? Tener una visión financiera de los números, de los márgenes, de la rentabilidad. Creo que la clave está ahí. ¿Cuál es el principal error que encuentras que es más mortal? Vamos a ponernos en la piel de un emprendedor que dice, mira, en 2026 yo emprendo. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso, bien. El primer paso y fundamental para cualquier proyecto es tener un software, tener herramientas que te permitan digitalizar el negocio. Hoy el papel no va más, incluso lo que hay que tratar de evitar es el Excel. Kipu es un software que va perfecto con esta filosofía de digitalización, porque te permite hacer facturación, te permite tener conectividad con bancos, te permite hacer analítica, tener un control de los proyectos y sobre todo te permite también tener un control 100% del business, ¿no? Creo que este es el primer paso y el más importante que tiene que dar cualquier proyecto que inicia. El segundo paso que considero que es muy importante es tener un asesoramiento financiero o por lo menos una idea o una ayuda de por dónde tiene que ir el negocio a nivel de números, ¿no? No basta solo con cumplir con la parte legal, con la normativa, cumplir con Hacienda, sino que es fundamental tener un asesor externo o una gestoría que preste un servicio un poco más completo, ¿no? Como FinTeam, que al final no somos una gestoría, sino que hacemos algo más completo, que te ayude a tomar el control de los números del negocio y que te permita ver dónde está esa ganancia que no puedes conseguir o dónde está ese margen que tienes que levantar. ¿Y crearíamos un presupuesto? ¿Cuándo llega este momento de crear un presupuesto? El presupuesto, yo creo que el presupuesto tiene que estar desde el día -2. Antes de comenzar el negocio, antes de instalar Kipu, antes de instalar cualquier tipo de herramienta tecnológica, tiene que ya existir un presupuesto, tiene que existir un plan de negocios, tienen que existir proyecciones y sobre todo también tiene que existir una proyección de caja. Creo que los reportes o la información que tiene que estar desde el primer día es presupuestos, proyecciones de pérdidas y ganancias y proyecciones de cash flow. Y estos tres reportes o estas tres herramientas son tres herramientas que van muy conectadas entre sí, que al final, si no cumples con lo que has proyectado dentro de pérdidas y ganancias, vas a tener un problema en caja, y en parte si no cumples con lo que estás poniendo dentro de pérdidas y ganancias es porque tu presupuesto estuvo mal hecho también. Al final son tres herramientas que van en conjunto. ¿Y recomiendas una proyección a qué? ¿A 12 meses? ¿2 años? Sí, yo creo que mínimo la proyección se tiene que hacer a 12 meses. Me parece que en 12 meses ya empiezas a entender cómo funciona tu negocio, por dónde van los tiros, en qué meses tienes estacionalidad, cuáles son los meses que tienes más venta, que tienes menos venta. Creo que es fundamental hacerlo en 12 meses. En esos 12 meses se aprende muchísimo y luego ya puedes trabajar en una proyección a 24 meses. Pero siempre hay que tener un control del corto plazo, un control del día a día. ¿Por qué? Porque tú haces una proyección para el mes de noviembre y luego te encuentras con que has vendido el 50%, pues lo mejor es que hagas un reajuste, un reforecast de estas proyecciones. ¿Por qué? Porque tiene un impacto en lo que vendrá en los próximos 12 meses o en el que vendrá el próximo mes y sobre todo el impacto en el cash flow, que ahí es donde hay que tener un control perfecto del dinero, porque si te quedas sin dinero no puedes operar. ¿Cómo gestionas el optimismo de un presupuesto? El optimismo de un presupuesto es muy difícil de gestionar porque los emprendedores cuando inician un proyecto creen que son Steve Jobs y que van a reventar el mercado en el primer día y que van a vender muchísimo. Y al final creo que lo mejor es ser conservador, siempre planteando escenarios optimistas y escenarios pesimistas
pero que la guía del negocio sea un presupuesto o proyecciones conservadoras, ¿no? Porque al final, cuando tu proyecto es muy optimista, viene la desilusión, viene el fracaso, la caja que no te cuadra, y lo mejor al comenzar creo que es ser conservador o pesimista. En estos dos escenarios se van a mover los números de cualquier proyecto que inicia. ¿Y qué le dices a alguien que dice, oye, es que no tengo ingresos, aún no he empezado a vender? ¿Cómo es supervivencia pura y dura, ¿no? No tengo ni idea, ¿no? ¿Cómo gestionas toda esta incertidumbre? Bien, ahí hay algo que se llama benchmark, que es tratar de buscar otros proyectos o otras empresas que han hecho lo mismo que yo y buscar información de cómo le ha ido a estos proyectos en fases iniciales para tener una comparación. Acá hablamos de el concepto clave en la gestión financiera de medir, de poder tener un dato que yo lo pueda contrastar contra otro y en base a ese dato ver cómo va a ser mi proyección o hacia dónde vamos a ir. ¿Nuevamente te metes también cómo capitalizar estas compañías o no es un tema habitual, sino que es más bien hacer sostenible esa compañía con fondos propios? Sí, depende. Yo creo que al inicio el proyecto se sustenta con fondos propios, ¿no? Con aportes de familia, con aportes propios, con lo que sea. En una fase muy temprana se sostiene así, pero luego sí que es fundamental, si se quiere buscar una escalabilidad, buscar fondos externos, abrir una ronda de financiación, buscar financiación con bancos, con family office o con quien fuere, para tener este impacto de crecimiento escalable, pero que tiene que ser sostenible. Y para ser sostenible hay que tener un muy buen plan de negocios, hay que tener un buen plan, hay que tener un buen cash flow, hay que tener un buen presupuesto. Son estas tres herramientas que comentábamos anteriormente que tienen que estar unidas y tienen que demostrar estructura. ¿Para qué? Para que cuando tú presentes estos números a un family office, a un venture capital o a quien fuera, tenga credibilidad y apuesten por ti. ¿Y cuáles son los paso a paso? Hemos hablado del presupuesto, hemos hablado… pero explícame cuáles son, ¿no?, el ABC durante ese primer año, ¿no?, que deberíamos hacer y qué es lo que te has encontrado, ¿no?, cuando empiezas a trabajar. Bien. El ABC es, primero, armar un presupuesto, armar un pérdidas y ganancias, proyecciones, armar un cash flow. Luego, entender que el negocio va a ser un negocio 100% digital, por tanto, buscar herramientas, software de facturación que te permitan automatizar y tirar para adelante el negocio en la medida de que, si vas creciendo en el negocio, estos software soporten toda esa operativa. Creo que también es fundamental tener análisis financiero, tener una visión financiera de los números, de los márgenes, de la rentabilidad por canal, por producto, por servicio, por lo que fuere, tener una estructura de costos que pueda soportar esos ingresos. Creo que la clave está ahí, en montar este finance o montar este negocio con una visión financiera, con una cultura financiera. ¿Para qué? Para generar una estructura que en el futuro va a terminar siendo esa base sólida que te va a permitir un crecimiento sostenible, ¿no? Y si nos vamos por ejemplo, vamos a analizar un e-commerce, ¿no? ¿Qué tipo de métricas encuentras particularmente relevantes, ¿no?, a seguir y a traquear? Bien, dentro de un e-commerce hay muchísimas métricas que hay que tener en cuenta. Creo que las tres métricas más importantes para mí son el CAC, el LTV y el payback. ¿Qué pasa? Dentro de un e-commerce, para que ese e-commerce funcione, hay que hacer una muy buena inversión, invertir mucho dinero dentro de lo que es en paid, sobre todo, o en campañas de marketing. Y creo que es muy importante analizar esta relación inversión-ingresos para saber cuánto me compensa o cuánto me retribuye esa inversión en marketing. Y es algo que tiene que estar controlado desde el primer día, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero va en esa partida, que es la partida más importante durante, yo creo, los primeros 5 años de construcción de una startup, porque lo que se busca es el crecimiento acelerado. Y las métricas como el CAC, tener en cuenta cuál es el costo de adquisición del cliente, el LTV, cuánto te aporta ese cliente durante toda su vida como cliente, y el payback, en cuánto tiempo tardo en recuperar esa inversión para adquirir ese cliente, son fundamentales y te marcan un poco cómo tienes que ir invirtiendo, cuándo tienes que poner más dinero, cuándo no tienes que retraerte un poco.
¿Y cómo ligas luego con el margen del propio producto? Porque esto no es obvio ni es trivial. Uno ve muy claro el margen del producto, ¿no? Compro por tanto, vendo por tanto. Pero ¿cómo ligas esta parte de costes de adquisición con el propio margen de los productos que yo vendo? Yo creo que es fundamental también desde el origen de cualquier proyecto calcular márgenes, ya sea por producto, por canal o por servicio. Cuando me refiero por canal, por ejemplo, dentro de un e-commerce puede ser que también tenga tiendas físicas, que tenga retail. Es muy importante medir ese margen de cuánto me contribuye el e-commerce, cuánto me contribuye X tienda, una tienda en Barcelona, una tienda en Madrid, una tienda en Valencia. Creo que es, al final, termina siendo lo que te marca cuánto tú puedes generar de ingresos. Y todo lo que quede de ese margen es lo que termina soportando la estructura de costos fijos que viene debajo. Y es muy importante tener controlados estos márgenes, poder compararlos con otras industrias, poder entender sobre todo cómo se mueve el mercado y los números que se esperan en comparación con otras empresas que ya tienen muchos años de crecimiento. ¿Y el emprendedor te encuentras que tiene ese benchmark hecho o tiene esa curiosidad? No. El emprendedor ni siquiera tiene un cálculo de los márgenes, ¿no? El emprendedor se preocupa mucho por vender, que al final es su rol, es su tarea, vender y vender, pero sí que le falta el análisis de, bueno, vendo, pero ¿a qué costo? Porque no solamente tengo el costo del producto o del servicio, sino también tengo un montón de costos extras, como por ejemplo la inversión en marketing, que tienen que ser considerados, ¿no? Y esto en cualquier proyecto inicial, créeme que no existe, no se hace. ¿Y dónde lo ven? Lo ven en la caja. ¿Por qué? Porque venden, sienten que venden, está esta sensación de cada mes vendo más, pero el dinero en caja no está. ¿Y dónde está? Y realmente se te ha ido en marketing, se te ha ido en el costo del producto. ¿Y cuál es el principal error que encuentras que es más mortal? El error, un error que me ha pasado y que sí que me ha sorprendido mucho es calcular mal el precio de venta o sobreestimarlo o subestimarlo, que esto es un error muy casual, pero que surge de no tener esa estructura de costo definida, de no tener esa estructura, hablo de costo propio del producto o del servicio, pero también la estructura de costos que está por debajo, ¿no? Tú al no tenerlo definido dices, bueno, ya pongo una suscripción, supongamos en un SaaS, pongo una suscripción de 20 euros mensuales, pero luego te das cuenta que tienes una estructura de 15 costos por suscripción y te queda un margen muy pequeño. O lo mismo sucede en un e-commerce. Tienes que tener muy en claro cuánto te cuesta ese producto, qué margen te tiene que dejar para luego cubrir el resto de los costos, ¿no? Y si nos vamos en un software, ¿qué tipo de métricas pues, tiendes a mirar? ¿Qué ves que no se da normalmente en un negocio? La métrica, de nuevo, yo soy muy insistente que para mí la métrica más importante cuando comienza un negocio es la métrica del margen bruto. Es el porcentaje de costos, de la diferencia entre ingresos menos costos sobre los ingresos. ¿Por qué? Porque te permite tener visibilidad de cuántos ingresos genera, cuánto ingreso real genera ese negocio. Me parece la métrica más importante que tiene que tener cualquier negocio, sea un SaaS, sea un e-commerce, sea un emprendimiento, una cafetería o cualquiera. Creo que es la métrica más importante. Otra métrica muy importante es la que está al lado del cash flow. Cuánto dinero quemo mensualmente y cuánto dinero me queda o cuánto tiempo de vida le queda a mi proyecto según la caja que tengo hoy en día y lo que estoy quemando mensualmente. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque visualizar esa métrica te permite saber si en 6 meses vas a tener que buscar financiación, si vas a tener que ir a un banco, si vas a tener que hacer un aporte de capital o lo que fuere. Y si nos vamos al sector servicios, ¿no? Donde el coste hora importa, ¿qué tipo de errores ves a menudo? A menudo en el sector servicios es que se subestiman el valor hora. El valor hora creo que también es muy difícil de calcularlo, por lo menos con exactitud, al inicio de un proyecto, porque tú piensas que, bien, voy a hacer este trabajo, voy a insumir 10 horas por este servicio y finalmente hay en cualquier trabajo una fase de aprendizaje que hace que al inicio tengas que poner 15 horas de trabajo, pero tú le has cotizado 10 horas, por ejemplo, y que luego esas 15 horas se van a ir reduciendo, ¿no? Si es un servicio que es un recurrente,
ofreces hoy 10 horas, lo normal es que te lleven tal vez 12, 15 horas, pero el mes que viene vamos a bajar esas 15 horas a 13, 12, 11, hasta llegar a esas 10 horas. Ahí hay un proceso de aprendizaje, ¿no? del negocio que va a hacer que sea más eficiente. Y normalmente si uno gestiona una cartera un poco relevante, ¿no? Y por lo tanto no es que tengas solo 2 clientes, ¿no? ¿Cómo recomiendas que se gestione, ¿no? esas horas, esa dedicación, cómo estructurar ese coste, ese margen, que no es tan obvio porque no es un producto que estás vendiendo? Creo que al final se puede hacer ese cálculo porque tú haces una cotización y tienes un valor hora, pero que este valor hora también tiene que ser suficiente para cubrir el resto de costos que tenga el negocio. Creo que al inicio hay que hacer este sacrificio de ofrecer X cantidad de horas que después seguramente se va a ir haciendo más eficientes, pero que también se pueden ir ajustando. Es muy importante en un servicio, cuando ofreces un servicio por hora, comunicar estoy haciendo este trabajo por X cantidad de horas, pero realmente me está llevando tanto. Y comunicar que si se tiene que hacer un ajuste, que se haga y comunicar también las razones, ¿no? Sí, una carta de servicios un poco clara, ¿no? Muchas veces. Exactamente. Es algo que me sucede a mí con Finteam al momento de cotizar un trabajo, que yo pienso que tal vez lo puedo hacer en X cantidad de horas y resulta que al final, por lo general siempre me lleva mucha más hora, pero es por esto de necesito tener un aprendizaje sobre el negocio, un aprendizaje sobre mi cliente, un aprendizaje sobre el negocio que va a hacer que en un futuro sea más eficiente. Vale, tenemos ya los primeros pasos hechos. ¿Cómo nos aseguramos que hay una continuidad y un mantenimiento de esta rutina de trabajo? Creo que volvemos al punto de cuál es esa métrica o cuál es lo primero que tenemos que hacer. Y vuelvo a decir que lo más importante es medir la rentabilidad de nuestro negocio, medir la rentabilidad de nuestro producto, de nuestro canal o de nuestro servicio. Eso es fundamental. Ahí es donde se marca el crecimiento que podemos tener y es donde también está el punto de mejora de a cuánto tenemos que llevar ese margen o a cuánto tenemos que llevar esa rentabilidad para que nuestro negocio sea rentable y genere ganancias. La obsesión en este dato que nos ayude a mantener la llama viva de alguna manera. Exactamente. Además yo creo, la métrica por excelencia dentro del mundo del finance es primero, cuando se crea un negocio, un proyecto, es el margen bruto y luego pasa a ser el EBITDA. Pero esto ya es cuando un proyecto tiene más de 5 o 6 años o cuando se está buscando otras cosas con el negocio. Así que si preguntamos cuál es la métrica a seguir... La métrica a seguir es el margen bruto de mi negocio. Y vamos a preguntar sobre cultura y hábitos, que yo creo que esto es importante. ¿Qué tipo de rutinas, controles pues pones, ¿no?, en marcha para ayudar a tus clientes? Bien. Bueno, soy muy exigente porque tengo una manía por el control. Esto lo he aprendido en mi día a día, en consultoría, en auditoría. Entonces soy muy exigente con esto. Trato de tener el control al 100% y creo que es uno de los hábitos más importantes es tener un control total de los ingresos y de los costos, no solamente yo como asesor financiero, sino la persona que lleva el negocio tiene que saber cuánto vende, en qué mes vende más, cuáles son los costos. Esto es para expresar este conocimiento o llevar esta información al founder, es muy importante tener un reporte. Creo que es el segundo punto. El primer punto es tener el control 100% de los ingresos y los costos, y el segundo punto es tener un reporte, aunque sea mensual, en el cual se pueda presentar información de esto es lo que has vendido, esto es lo que te ha costado tu producto, esto es el costo que tienes en nómina, el costo que tienes en servicios financieros, en otros servicios, etcétera. Esto es fundamental. El tercer punto y hábito fundamental también es la proyección y el control de la caja. Porque al final la caja es lo que mandas. Que si no tienes el dinero no le puedes pagar a un proveedor, si no tienes el dinero no puedes invertir en marketing, si no inviertes en marketing no vendes. Así funciona sobre todo lo que es el e-commerce y hoy creo que el 100% de los negocios tienen que tener esta inversión en marketing digital, porque si no estás en lo digital es muy probable que no vendas y es una herramienta que ayuda muchísimo. Y el cuarto punto o el cuarto hábito que es fundamental es entender que
todo tiene que ser automatizado, implementar la automatización en los proyectos. No podemos comenzar un negocio con un simple Excel que tenga que estar a mano cargando el numerito, cuánto vendimos, cuánto costó el producto, sino que tenemos que aprovechar todas las herramientas que tenemos hoy en día, que hace que podamos tener una construcción y un hábito más sano del día a día del finance. Uh-huh. Entonces, una rutina mensual, diríamos obligatoriamente. ¿Hay rutinas semanales que nos pueden ayudar a ello? Sí. Una rutina que aplico con uno de mis clientes es que semanalmente hago una reunión con ellos en los cual hago un seguimiento de la rentabilidad de los productos, de cómo se está vendiendo ese producto, cuál es el costo que estamos teniendo y cuál es la ganancia que vamos a tener. Ese es uno de los hábitos que tengo y que me parece fundamental. Si bien decía que era importante tener un reporting mensual, también es muy importante tener un control semanal, o incluso existen compañías que les vale mucho más tener un control diario. Pero bueno, que ahí sí que necesitas una gran herramienta de automatización o que necesitas muchos datos, mucha información para tener un control diario de cómo va la venta, de cómo va el margen, de cómo van los costos, etc. Probablemente una persona dedicada full time a mantener esto a diario, ¿no? Exactamente. Una persona que tiene que estar con el ojo 100% sobre los números y eso al inicio o en proyectos más pequeños no es posible, ¿no? ¿Por qué da tanta miedo a la gente los números? ¿Es algo que te encuentras a menudo? ¿Qué haces para solventar esta barrera? Sí. Yo creo que la gente le tiene mucho miedo a los números porque no los entiende o porque no se los han explicado bien. El punto está, o desde mi lado, en mi rol, es generar esos números y explicarlos, que el que dirige el negocio, el que maneja el negocio, los entienda. Esto es fundamental. Que si no los entiende, se los explicamos 1 y 1000 veces. Al final son números. El truco también está en la comunicación, en cómo le hacemos llegar esa información a quien dirige el negocio.